La placa madre del PC es uno de los dispositivos del hardware más importantes, por no decir el más importante de un ordenador, ya que este dispositivo se lleva a cabo las conexiones de todos los demás elementos del ordenador para que funcionen en conjunto. Es como si fuese el corazón del equipo. La placa madre se encarga de mantener el funcionamiento de todos los elementos que forman parte del PC y los introduce a funcionar de manera simultánea para ofrecer al usuario una experiencia de uso realmente cómoda. La placa madre está integrada por diferentes circuitos, cada uno de ellos tiene un objetivo específico dentro del ordenador. También cuenta con ranuras para conectar dispositivos internos y, por supuesto, todo tipo de entradas para dispositivos externos, así como un software, BIOS, que le permite mantener la configuración de la PC. Las conexiones internas de la placa madre se llevan a cabo a través de cables especiales o de conexiones directas con otras placas o dispositivos, lo que facilita enormemente el armado de un ordenador. La placa madre está conformada por diversas partes. Estas son las siguientes: conectores de alimentación, zócalo de CPU, ranuras de memoria RAM, ranuras de expansión, bus de memoria, bus de expansión, conectores de entrada y salida, el chipset, el reloj, el CMOS, el BIOS, la pila, el microprocesador y sistemas de enfriamiento. El BIOS es un elemento fundamental de cualquier PC. Inicializa y chequea durante el arranque todos los componentes de hardware, como el disco duro, el teclado, la pantalla, el ratón, la memoria RAM. Luego prepara el equipo para que Windows se cargue y se ejecute. Su nombre viene de las siglas de Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Físicamente es uno de los chips de la placa base o motherboard. El trabajo de la BIOS empieza justo en el momento en que enciende el PC. Hace de intermediaria entre el hardware, placa, procesador, RAM, discos, etc. y Windows u otros sistemas operativos. El procesador es el cerebro del sistema, encargado de procesar toda la información. Básicamente es el cerebro de la computadora. Prácticamente todo pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido vaya el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. Es el componente donde es usada la tecnología más reciente. Los mayores productores de procesadores en el mundo son grandes empresas con tecnologías para fabricar procesadores competitivos para computadoras. Estos podrían ser Intel, AMD, VIA e IBM. El procesador es el componente más complejo y frecuentemente más caro, pero él no puede hacer nada solo. Como todo cerebro necesita de un cuerpo que es formado por los otros componentes de la computadora. Memoria RAM. La memoria RAM o principal es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal porque los datos y programas permanecen en ella, mientras que la computadora esté encendida o no sea reiniciada. Se le llama RAM porque es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y rápidamente. Físicamente está constituida por un conjunto de chips o módulos de chips, normalmente conectados a la tarjeta madre. Los chips de memoria son rectángulos negros que suelen ir soldados en grupos o unas plaquitas con pines o contactos. El disco duro. Un disco duro es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu PC. Normalmente, un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere dos cabezales de lectura-grabación, uno por cada lado. Todos los cabezales de lectura-grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no pueden moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro.
Las fuentes de poder o fuentes de alimentación son dispositivos primordiales para el funcionamiento de cualquier ordenador, ya que son las encargadas de suministrar la electricidad necesaria para el funcionamiento del equipo. Una fuente de poder o fuente de alimentación es el elemento del hardware que está ubicado dentro de la casa del CPU. Se trata de un dispositivo que es utilizado para proveer la energía necesaria para el funcionamiento del ordenador. Estos dispositivos son vitales, ya que no solo alimentan de electricidad a la placa madre, sino que también generan la energía necesaria para que las unidades ópticas, dispositivos USB y placas de video, audio y red funcionen de manera correcta. En pocas palabras, podemos decir que la fuente de poder es un pequeño transformador que convierte la corriente eléctrica alterna que viene de la calle, por lo general de 120 voltios o 220 voltios, en un flujo de corriente directa que oscila entre los 9 y 12 voltios, los cuales son necesarios para alimentar a la placa madre. El funcionamiento de una fuente de poder es simple. El dispositivo proporciona corriente directa gracias a una diferencia de potencial que lleva a cabo en sus bornes internos. La fuente de poder convierte la corriente alterna en corriente directa gracias al uso de rectificadores, fusibles y demás componentes que regulan, filtran y estabilizan la electricidad para que pueda ser utilizada en el ordenador y sus componentes, evitando averías. La alimentación de la fuente tiene lugar mediante un cable trifásico que va desde la toma de corriente externa hacia el conector principal de la fuente y que luego da salida a varios cables de corriente directa